¿Qué onda, buscadores de la verdad? ¿Listos para otro Deep Dive? Hoy vamos a explorar un tema que, tristemente, está afectando a muchísima gente en todo el mundo: la crisis de la vivienda. Tenemos un montón de fuentes para analizar: artículos de España, datos de la OCDE, incluso la perspectiva de una experta de las Naciones Unidas. Buenísimo. ¿Listos para descubrir realidades sorprendentes y cuestionar lo que creíamos saber sobre el acceso a la vivienda? Totalmente. En este Deep Dive vamos a intentar comprender cómo esta crisis afecta a personas como tú y como yo y explorar posibles soluciones desde diferentes ángulos. Me gusta eso de aterrizar la información y conectarla con experiencias reales. Y para empezar nuestra inmersión, vámonos a las Islas Canarias. Un artículo de Cadena SER nos cuenta la historia de Itaiza Hernández, una mujer que lleva un año buscando un hogar para ella y su hijo en Santa Cruz de la Palma. Lo que más me impactó fue la respuesta que recibió en las oficinas de viviendas sociales de Canarias, Visocan. Imagínate que te dicen: te punto en la lista y tal vez te llamen dentro de 40 años. 40 años. Es una barbaridad. Y lo peor es que Itaiza trabaja, pero no puede acceder a una vivienda social porque no cumple con los requisitos. Es una trampa para muchos trabajadores con bajos ingresos, ¿no? Sí, el artículo lo llama la paradoja de los trabajadores pobres. Tienen un empleo, pero no ganan lo suficiente para pagar un alquiler y vivir dignamente en Canarias. Y si tienes hijos o mascotas, olvídate. Es descorazonador pensar en familias que se esfuerzan y no pueden tener algo tan básico como un hogar. Y la cosa no se limita a Canarias. Vámonos a la región de Murcia, donde la plataforma de afectados por la hipoteca denuncia más de 100,000 viviendas vacías. Mientras miles de personas buscan un techo, miles de viviendas permanecen cerradas. Es la imagen de la especulación y la falta de políticas para usar esas viviendas. El portavoz de la plataforma compara buscar alquiler en Murcia con un casting para una película de Robert De Niro, imagínate. Una fila enorme de candidatos compitiendo, pero en este caso, el papel es un simple contrato de alquiler. ¿Te imaginas pasar por eso solo para encontrar un lugar donde vivir? Es una situación que, por desgracia, se repite en muchos lugares. Y para entender la magnitud del problema, vamos a ampliar la perspectiva. La base de datos de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, recopila indicadores sobre la vivienda en diferentes países. Eso nos ayuda a comparar y entender las causas de la crisis. Por ejemplo, en Australia, el censo de 2021 reveló que más de 122,000 personas no tenían hogar. ¿Te sorprende? En un país como Australia, uno esperaría que la situación fuera diferente. Claro, y esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué impulsa el aumento del sinhogarismo, incluso en países con economías fuertes? ¿Es solo falta de recursos o hay otros factores, como la falta de apoyo social? Esto nos recuerda que la crisis va mucho más allá de la falta de un techo. Totalmente. Pensemos en Itaiza, de Canarias. Su lucha no es solo encontrar una vivienda barata, sino también un lugar donde la acepten con su hijo. Exacto. El artículo mencionaba que algunos propietarios no alquilan a familias con niños, incluso adolescentes. Y ni hablar si tienes mascotas. Es una realidad que limita las opciones de muchas familias y refleja una discriminación hacia quienes tienen hijos o animales. Sin duda. Es un problema complejo que va más allá de la oferta y la demanda. Estamos hablando de un derecho humano, el derecho a una vivienda digna. Y esto implica no solo un espacio físico, sino un entorno seguro, inclusivo y adecuado. Y aquí las políticas públicas son clave. No se trata solo de construir más viviendas, sino de crear un marco legal que garantice el acceso a una vivienda digna para todos, sin importar su situación. Totalmente. Y hablando de políticas públicas, volvamos a la plataforma por una vivienda digna en España. Me parece interesante su enfoque en la presión fiscal sobre las viviendas vacías. ¿Qué te parece esta medida? Me parece que busca atacar la especulación, uno de los grandes motores de esta crisis. Si tener una vivienda vacía genera un costo, es más probable que la alquilen o la vendan. Exactamente. La idea es que el mercado se regule de forma más justa y que las viviendas vacías estén disponibles para quienes las necesitan. La PVD también propone un mayor control del fraude inmobiliario, otro factor que distorsiona el acceso a la vivienda. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este tipo de fraude? Claro, hablamos de prácticas como los sobreprecios en la venta de viviendas protegidas, ocultar información sobre el estado de los inmuebles o contratos abusivos. Entiendo. Estas prácticas desprotegen a los compradores y perjudican el mercado inmobiliario. Para combatirlo, la PVD propone crear una agencia de control del fraude inmobiliario que vigilaría el cumplimiento de la ley y protegería los derechos de los consumidores. ¿Qué es que esta medida podría generar más confianza? Sin duda. Una agencia de control sería clave para prevenir abusos y garantizar que las transacciones sean justas y transparentes.
Y además del control de la especulación y el fraude, la PVD también propone aumentar el gasto público en vivienda protegida, la vivienda social. ¿Y cuál es la situación actual de la vivienda social en España? Según Comisiones Obreras, la situación es preocupante. En España solo hay unos 300.000 hogares con acceso a vivienda social, apenas el 2,5% del total. Eso es muy poco, ¿no? Sí, muy bajo comparado con la Unión Europea. La media en la UE es del 9,3% y en países como Dinamarca o Reino Unido la vivienda social representa el 20%. Entonces, en España hay un déficit importante de vivienda social. Exactamente. Y el problema empeora porque en las últimas décadas se ha permitido la liberalización de las viviendas de protección oficial. Pueden venderse a precio de mercado. Es decir, muchas viviendas construidas con fondos públicos para garantizar acceso a precios asequibles han terminado en el mercado privado, aumentando los precios y la especulación. Así es. Se invierte dinero público para crear vivienda social, pero luego se permite que se privatice y alimente la especulación. Por eso, la PVD propone prohibir permanentemente la venta de vivienda de protección oficial en suelo protegido. Es una medida que busca asegurar que la inversión pública tenga un impacto real y duradero. Justamente. También proponen aumentar la reserva de suelo para vivienda protegida en los nuevos planes urbanísticos. Así se asegura que haya suficiente terreno disponible para construir este tipo de vivienda. Si queremos solucionar la crisis, necesitamos un compromiso real para aumentar la oferta de vivienda social y evitar la especulación con un bien tan básico como el hogar. ¿Crees que las propuestas de la PVD podrían ser un punto de partida? Las propuestas de la PVD son un buen punto de partida, pero hay un aspecto que no podemos olvidar: el impacto de la crisis en la salud mental. Es un punto importante. La incertidumbre de no tener un hogar, la búsqueda constante, el estrés de los costos, todo eso genera un desgaste emocional enorme. Y no solo eso, la falta de vivienda digna puede afectar las relaciones, el trabajo e incluso la salud física. Recordemos a Itaiza en Canarias. El artículo mencionaba que tuvo que vivir con su hijo en una plaza de garaje por 6 meses después de perder su vivienda. Es una situación extrema, pero no es única. Imagínate el impacto en un niño, en su desarrollo. Es terrible. Y nos recuerda que la crisis no es solo económica o social, sino también de salud pública. Sin duda. Por eso, las soluciones deben ser integrales, abordar no solo el acceso a la vivienda, sino también el apoyo a las familias afectadas. ¿Qué tipo de apoyo sería necesario? Programas de asistencia psicológica para el estrés y la ansiedad, servicios de orientación para la búsqueda de vivienda, ayudas para el pago de alquileres o hipotecas en emergencias. Claro, se trata de acompañar a las personas y darles herramientas para salir adelante. Exacto. Y aquí es importante el trabajo de organizaciones como la Plataforma por una Vivienda Digna, que no solo luchan por cambiar las políticas, sino que también ofrecen apoyo directo. Su labor es fundamental para visibilizar el problema, generar conciencia y brindar apoyo a quienes más lo necesitan. Y hablando de generar conciencia, la crisis no es un problema aislado. Está conectada con otras problemáticas como la desigualdad económica, la precariedad laboral o la falta de acceso a servicios básicos. Es un círculo vicioso. La falta de trabajo dificulta el acceso a la vivienda y la falta de vivienda dificulta la búsqueda de empleo. Exacto. Por eso las soluciones deben ser transversales, abordar las diferentes dimensiones del problema y promover un modelo de desarrollo más justo. Un modelo que ponga a las personas en el centro y garantice una vida digna para todos. Para lograrlo, necesitamos la participación de todos. Ciudadanos, gobiernos, organizaciones, empresas. Todos tenemos un rol que jugar en la construcción de soluciones. Y aquí entra nuestra audiencia. Después de esta inversión, ¿qué reflexiones les surgen? ¿Qué acciones podríamos tomar para contribuir a la solución? Compartan sus ideas y experiencias en los comentarios. Cada voz cuenta, cada acción suma. La crisis es un desafío complejo, pero no invencible. Juntos podemos construir un futuro con derecho a un hogar digno para todos. Y hasta aquí nuestra inmersión en la crisis de la vivienda. Esperamos que este Deep Dive les haya dado información valiosa y motivación para seguir explorando este tema. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y si les gustó, denle like. Hasta la próxima.